Los santos padres consideran a San Pedro y San Pablo como las dos columnas gigantes donde Cristo ha querido apoyar y sostener a su Iglesia. Por eso la fiesta de hoy, que este año adquiere una importancia singular por caer en domingo, obliga a considerar el misterio de la Iglesia, nuestra Iglesia católica, que por otra parte vive una época bastante tibia desde dentro y desde fuera. Y sin embargo, para Jesús nada hay más hermoso y más grande como su esposa, por quien se entregó hasta derramar su sangre para embellecerla y hacerla gloriosa y sin mancha. Apenas se encontró Jesús con Pedro, aquel día inolvidable, le quiso indicar el cambio de su misión en la vida, o si queréis, el cambio de su identidad. Tú te llamarás Cefas, que en el idioma, en el arameo, significa piedra. El apóstol era una piedra preciosa a la espera de ser tallada, un hombre de raza, pura pasión, impulsivo, de corazón sin doblez, pronto para salir en favor de su maestro, aunque no pudo evitar su debilidad en el momento de la pasión al negar a su maestro para salir más valiente después de llorar su caída. Valentía que puso de manifiesto cuando en Getsemaní, desenvainando la espada y cortando la oreja de aquel que estaba prendiendo a su maestro. Pedro, el pescador que depone su buen quehacer y su destreza cuando, después de una noche de redes vacías, echa la red solo porque se lo ordena Jesús. Y viendo que Jesús es capaz de llenar las redes hasta rebosar, se rinde anonadado al vislumbrar que su maestro es más que un hombre. Quizá entonces, o desde entonces, se hizo digno de que el Padre le inspirara la certeza de quién era Jesús, cuando Cristo le pregunta quién era él. Y contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, que en aquel momento de su solemne y acertada confesión recibió de Jesús la promesa por la que Cristo le prometía su dignidad, su responsabilidad, diciéndole, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta Kefas, edificaré mi iglesia. Momento que se hizo realidad cuando después de resucitar y apareciendo a sus discípulos junto al lago, le hace a Pedro por 3 veces la pregunta clave. Pedro, ¿me amas más que estos? Y por 3 veces Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No pudo sufrir Pedro un examen de mayor y mejor categoría para hacerse acreedor del oficio principal en la Iglesia, ya más de 20 siglos centenaria. La nave de Pedro, tan zarandeada de formas tan variadas, pero testigo, sin mengua ni fisuras, de la protección que el Señor ofreciera a Pedro, y el poder del infierno no la derrotará. Pedro, columna de la Iglesia, principio en ella de unidad y garantía de su fe, tiene garantizada la asistencia del Espíritu Santo. No fue inconveniente para Jesús el que Pedro cayese, tampoco fue inconveniente para la conversión de Pablo el que hubiera pertenecido antes al grupo de judíos violentos y fanáticos dispuestos a llevar su oposición a la Iglesia de Cristo hasta las últimas consecuencias. Lo sabéis bien, ocurrió en el camino hacia Damasco, a donde Pablo se dirigía para apresar a todos los que seguían al Nazareno. De repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Acababa de ocurrir la conversión más sonada y trascendental de la historia en la Iglesia católica. Aquel acérrimo perseguidor comenzaba a existir como cristiano para llegar a ser el más grande propagador de la fe de Cristo. No perteneció al grupo apostólico como los otros 12,
pero fue instruido por el mismo Cristo hasta decir convencidísimo: «¡Ay de mí si no evangelizare!». Nada se le ponía por delante con tal de anunciar a Cristo. Él mismo nos dice: «¿Cuántos viajes a pie con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa? Y aparte, todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias». No tuvo Cristo inconveniente de situarle como columna clave de su iglesia, porque nadie como él hizo de Cristo columna de su vida. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Pedro y Pablo, baluartes y columnas de la fe y de la Iglesia, hasta llegar a dar el máximo testimonio, derramando su sangre. Pedro, que al ser crucificado como su maestro, no se consideró digno de tal comparación y murió muerte de cruz, pero boca abajo. Pablo coronó su vida entregándola bajo el golpe de espada que le asestaron en la vía del mar hacia el año 67. Hoy, las basílicas mayores de San Pedro en el Vaticano y de San Pablo extramuros de Roma guardan los sepulcros de estos dos celosos testigos inmortales de Cristo. Precioso resumen que tomamos del Papa Benedicto XVI en el año 2012. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Solo el seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad. Concluimos con el himno del oficio de lectura en el día de su fiesta y dice así: Pedro roca, Pablo espada, Pedro la red en las manos, Pablo tajante palabra, Pedro llaves, Pablo andanzas, y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba, a uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca. Hasta el próximo día, si Dios quiere.